Y bueno, ahora vamos a reflexionar, hacer un alto aquí en Estación Santiago por Radio Universidad de Santiago 94.5 FM y por supuesto nuestra señal online www.radiousach, porque queremos conversar y conocer de qué se trata la ciencia urbana, cómo también puede cambiar o no, de qué modo, la forma en que se está haciendo política pública. Y esto en un contexto donde obviamente nos hacemos preguntas o nos invitan a preguntarnos cómo, por ejemplo, afecta el desarrollo tecnológico y también la automatización de todos los procesos en la equidad, por ejemplo, y la disponibilidad de trabajo. Lo hablábamos hace poquito en torno al contexto del Día Internacional de la Mujer y la equidad y el acceso al trabajo, la colocación, por supuesto, el espacio público, pero no solo con un tema de género, sino en general. Y por supuesto también por qué y cómo estamos y cómo nos repercute que estemos viviendo en ciudades que son cada vez más aceleradas. Bueno, esas son algunas de las preguntas que se van a realizar el próximo viernes 17 de marzo en este caso en la Universidad de Chile, en torno a un seminario de ciencia urbana y políticas públicas. Y vamos a conversar esta mañana con uno de los ponentes, porque este es de carácter internacional, este seminario, y vamos a hablar con el chileno Francisco Martínez, quien es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia y a ti en particular. ¿Dónde te encuentras? ¿En Santiago o supe que andabas por ahí en Pucón? No, todavía estoy en Santiago. Tenemos hoy día, bueno, lamentablemente un funeral de nuestro vicedecano, así que me tuve que quedar unos días más acá hasta hoy día, que es el funeral justamente. ¿Vicedecano de qué? De la Facultad de Ingeniería, de Ingeniería. De Ingeniería, justamente. Sí. Lo lamento, Francisco, la verdad no estaba al tanto. Muchas gracias. Este seminario lo está organizando, en este caso, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, ¿no? De la misma casa de estudios, la de Bello, de Andrés Bello. A ver, esto está organizado, por un lado, por el ISI, que mencionábamos, Instituto de Sistema Complejo de Ingeniería, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y va a contar con destacados también investigadores internacionales de Estados Unidos, Suecia y Canadá. Cada uno de ellos va a compartir su experiencia sobre los estudios de la dinámica de la ciudad y las políticas urbanas. Me gustaría partir explicándole a nuestros auditores, por supuesto, dada tu expertise, Francisco Martínez, ¿qué es lo que se entiende por ciencia urbana? La ciencia urbana es un concepto, un área emergente, diríamos, porque hasta aquí los investigadores de varias disciplinas han estado siempre preocupados del tema de investigar sobre las ciudades desde diferentes puntos de vista y con escasa capacidad de poder generar un lenguaje común, más preocupados de resolver problemas específicos. Pero hace algún tiempo emerge ya una confluencia de todas estas disciplinas en torno a la noción de leyes generales universales de las ciudades, que por una parte nos sorprende desde la perspectiva de que las ciudades en el mundo tienen aparentemente, ya se ha estudiado bastante, leyes generales, universales que cumplen, a pesar de la diversidad que puedan tener, la historia, etcétera. Bajo esa prisma de haber leyes universales ya es posible construir entonces un diálogo común, una noción común de todas las disciplinas que de alguna manera tratan de entender entonces ahora estas leyes desde sus propias perspectivas. Cuando se empiezan a hacer estas preguntas en torno también a esto que se ha llamado la Big Data y todas estas cuestiones que nos parecen de un mundo paralelo, pero en realidad están mucho más inverso en nuestra cotidianidad de lo que uno es capaz también de asumir. ¿Cómo sientes tú que desde las ingenierías o incluso desde la filosofía se pueden abordar estos temas de cambio realmente de paradigma? Bueno, obviamente igual estamos en un proceso de transición, sin duda, son cambios que si bien son vertiginosos, y los seres humanos tenemos esta capacidad para adaptarnos, si bien obedeciendo a esas reglas o esas situaciones de contexto actual, claramente estamos generando un cambio casi de lo que es
lo real que se le ha llamado real, o el concepto real está cambiando propiamente tal respecto a lo virtual o digital y todo este sistema también de información. ¿Cómo lo ves tú? ¿Con cierto pesimismo, con optimismo? ¿Es lo que pasó en su minuto quizás con las nuevas tecnologías de su época, la misma radio, el televisor y otras tantas? Mira, desde el punto de vista de las leyes universales que hablaba hace unos segundos, nos cuentan una historia interesante que dice que los sistemas urbanos y la vida que hay en ellas se aceleran, lo cual significa que, bueno, todos lo percibimos naturalmente, de que a medida que las ciudades crecen, nos sentimos más apurados, más acelerados, y eso empieza a tener ahora una base científica. Esto nos ayuda a entender entonces de que los cambios que hemos visto en la historia del siglo pasado, por ejemplo, tuvimos muchos cambios tecnológicos, los vamos a seguir viendo, como ya sabemos, los mencionabas tú, ahora con mayor intensidad, pero también con mayor velocidad. La penetración, la implementación, el avance y el uso de las tecnologías y los cambios y los impactos en la vida van a ser más rápidos, cada vez más rápidos. Esa es una razón por la cual organizamos este congreso y este seminario la próxima semana, porque es importante que la sociedad entera nos vayamos poniendo un poco a tono de que estos cambios ya se vienen con mayor velocidad, cosa que lo estamos viendo cómo penetró en la sociedad los smartphones, el manejo de las big data que mencionaba es un tema inmenso porque permite entonces, por una parte, conocer mejor cuál es el funcionamiento de los sistemas urbanos, de las necesidades de la gente y de cómo resolver los problemas. La ingeniería utiliza mucho esa base de datos, por ejemplo, para tratar de mejorar Transantiago, para mejorar la operación del metro, para mejorar la operación, cómo funcionan los sistemas de logística, etcétera. Pero por otra parte también nos cambia la vida porque enfrentamos temas de ética como la privacidad de la información, el uso de esa información, el acceso, y por lo tanto la sociedad entera, ya no solamente la tecnología, la ingeniería que está asociada, sino que también la filosofía, el juicio sobre nuestras vidas, los valores, nos van a cuestionar. Y todo esto ocurre en la ciudad. La ciudad es como el teatro, el escenario donde van a ocurrir todos estos fenómenos. ¿Siente que los estados, o particularmente el chileno, Francisco Martínez, donde sabemos que por un lado tenemos ciertas características o cualidades donde somos un poquito lentos, donde también hay mucha burocracia, pero eso es algo en realidad que compete a casi todos los estados y particularmente porque es una maquinaria enorme, particularmente quizás a los de Latinoamérica, que son distintos a los europeos. Pero si pensamos, bueno, en la realidad, siente que vamos muy desfasados respecto a no solo la llegada de estas nuevas tecnologías, sino a las respuestas que se da para el espacio público o para las políticas públicas propiamente tal. Mira, yo no tengo un juicio negativo respecto de la situación de Chile respecto al resto de los países. En general creo que los países que están un poco más avanzados o asimilando estas tecnologías, estos cambios, tienen que ver con que son los que producen la tecnología y por lo tanto las propias empresas que la producen generan los incentivos y la presión para que se vayan desarrollando los cambios necesarios. Nosotros no tenemos esa presión tan directa porque no somos productores de tecnología. Por otra parte, uno observa que en todos los países la cuestión de cómo la política, la toma de decisiones se ajusta a esta creciente velocidad de los cambios y cómo puede ajustar este ritmo, está a prueba y va a seguir estando a prueba porque los cambios son muy rápidos y muy importantes, muy profundos. Entonces, claro, la toma de decisiones es un tema que sin duda que nos vamos a enfrentar a tener que revisar cómo podemos ajustarnos con la velocidad de los cambios, pero me parece que ese es un tema bastante transversal en el mundo entero, porque además las tecnologías, como sabemos, tienen una aplicación rápida en todo el mundo, por lo tanto es bastante transversal. Chile, por otra parte, es bastante flexible en el sentido de que ha hecho reformas importantes y por lo tanto yo creo que tiene cierta flexibilidad para hacerlo.
Bueno, esto te quiero preguntar si es abierto al público, si es en realidad dirigido a una comunidad quizás más académica o más técnica, o tú sientes que también por las otras ponencias, la vamos a decir, ¿no? En este caso de Moshe Ben Akiva, del MIT, análisis de políticas asociadas a sistemas de movilidad inteligente. Y por otro lado, Lars Goran Mattsson, del Royal Institute of Tecnología de Estocolmo, que va a hablar de la resiliencia de las infraestructuras críticas de la sociedad. ¿Siente que están dirigidos también a un público general para ser partícipe también de esta ciencia emergente que tú mencionabas, ¿no? Del torno al urbanismo, la ciencia urbana? Sí, el seminario justamente está diseñado por cumplir la misión de la universidad y la academia de extender y compartir el conocimiento y entrar en un diálogo, además, con la sociedad. Así que la invitación es abierta. También participan, invitamos a un panel de personalidades vinculadas a la gestión urbana, a las decisiones urbanas, que van a hacer comentarios y hacer sus propias visiones, seguido de estas tres ponencias, como para complementar con la visión del mundo más de la política, de la toma de decisiones. Así que justamente se trata de hacer ese diálogo. Aquellos que les interese esta discusión, lo que está pasando, lo que viene y cómo se está armando el debate, están bien invitados, y además vamos a generar una señal de streaming para los que no puedan llegar hasta la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por este contacto, Francisco Martínez del ICI, en el contexto de este seminario de Ciencia Urbana y Políticas Públicas que se viene el próximo viernes 17 de marzo. Parte a las 9 de forma oficial, 8:30 siempre la inscripción, y esto se va a realizar ahí, por supuesto, en la misma Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Bueno, quiero agradecerte sobre todo cuando sé que estás conmocionado por la muerte del vicedecano de Ingeniería, y por supuesto te acompañamos también en este dolor y agradezco enormemente este contacto telefónico. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a la radio y a ustedes. Que estés muy bien.